Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda su servidor y amigo Alejandro Amaya. Y para mí es un gusto, un placer, de verdad un privilegio tener esta mañana al periodista, al escritor y una de las personas y de las voces más autorizadas de nuestro país, don Rafael Loret de Mola. Don Rafael, buenos días. Qué gusto tenerlo, hombre. Puedo decir que son el 3/4 de Loret contra medio Alejandro, porque ustedes saben que medio Alejandro, porque ya está al pie de la sepultura, igual que yo, pero yo estoy un poquito más retirado, pero Alejandro se cayó por andar ahí haciendo cosas que a su edad no corresponden. Es como si yo me pongo a hacer un ejercicio de natación para cruzar el Canal de la Mancha y este señor se puso ahí a correr y venga fiesta. Pero no me limite, por favor. Vivito y coleando, pero ya les digo qué parte del cuerpo no puede mover. Queda reservado. Mi querido don Rafael, justo platicábamos antes de entrar al aire sobre el bloqueo que hoy se está dando a nivel nacional. Hay cifras espeluznantes. Al año hay más de 7 millones de pérdidas por los robos que se están dando en las carreteras, que están imparables. ¿Por qué están imparables? Al año se cometen más de 24,000 robos. Esos son los que se denuncian. Y en el 2024 crecieron los robos en un 16%. ¿Qué opinión le da esto, don Rafael? Bueno, el dato que yo tengo es un poquito quizá más conservador. Se habla de 70 asaltos al día, cada 24 horas. A lo mejor el dato que tú tienes es por varias semanas o algo así. Anual. Pero al día son 74 asaltos en carreteras. Por eso los transportistas están protestando. Porque además, no olvides que a los transportistas se han unido los agricultores de este país, los productores, que también reclaman por la famosa denuncia de los precios de garantía, que no son aceptables en términos económicos. Entonces esto yo lo veo como el primer aviso, hablando en términos coloquiales taurinos, el primer aviso se da cuando pues ya los pinchazos empiezan a mermar y además la hora que se determina para cada faena comienza también a mermar. Aquí ya es el primer aviso contra la cuarta transformación. Cuando lleguemos al tercero, la señora Sheinbaum tendrá que hacer sus maletas y salir humillada, ofendida del Palacio Nacional con toda y la miserable manifestación de acarreados que está provocando para el próximo 6 de diciembre, a la que yo convoco a los mexicanos, a todos los que nos escuchen, que tengan un poco de dignidad, que no le hagan el caldo gordo a una mujer con aires hitlerianos. Ya nomás les falta que les pida que hagan el saludo nazi cuando estén ahí reunidos en el Zócalo para apoyar a la cuarta transformación y hacer de esta una pantomima como todas las que ha realizado esta señora en los últimos tiempos. La realidad la ha vivido en Chiapas, la realidad la ha vivido ayer en Oaxaca, en donde los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, pues ya no la dejaron hablar, ya le pararon sus mañaneras y sus discursos, ya están cumpliendo con lo que habían dicho. Y resulta que pues la siguiente amenaza, por llamarlo así, es boicotear el Mundial de Fútbol. Así que nos vamos a quedar sin Mundial, lo cual no me molesta, porque ya ha ocurrido, ya hay antecedentes de esto. En 1986, mi querido Alejandro, sí. Cuando se le dio la sede del Mundial de Fútbol a Colombia, Colombia no pudo organizar el Mundial. No lo pudo organizar porque había un clima de violencia desatado. Era la época de Pablo Escobar Gaviria, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, del Ejército de Colombia de Liberación Nacional, que tomó el Palacio Legislativo, en el que estaba incluso el M-19
del que formaba parte el actual presidente Gustavo Petro. Pero la situación de México es bastante más grave que la de Colombia. Entonces no tiene sentido pensar que se puede realizar un mundial de fútbol, un evento internacional para el que ni siquiera se ha preparado una ceremonia de inauguración, como las espectaculares que se han dado en Qatar, en Barcelona, en Francia, recientemente en Sudáfrica, que han sido maravillosas. ¿Aquí qué se ha organizado al respecto? ¿Qué presupuesto se está destinando para el Mundial? No está en el presupuesto de egresos la cantidad de dinero que se va a invertir en el Mundial. Esto suena mucho a engaño, a mentira, a fraude, como el fraude que se acaba de cometer en el famoso concurso de las señoritas bonitas. Ese es un punto que quiero tocar en este momento, ya que está tocando. Un escándalo, lo que se da con Fátima Bosch. Y llama la atención que Pemex inmediatamente estuviera felicitando a una Miss Universo. Pues claro, esto destacó uno de los grandes financieros. Claro, entonces, ahora que nos enteramos que Raúl Rocha Cantú, que no se nos debe olvidar, que era dueño del Casino Royal, y recordaremos que en el 2011 se dio una tragedia en ese casino donde murieron 52 personas y este personaje tuvo que salir del país. Es Raúl Rocha Cantú quien hizo negocios con Bernardo Bosch. Entonces, ya el 750 millones de pesos, repito, 750 millones de pesos en contratos para el señor Raúl Rocha. No le pongo el apellido materno porque creo que no tiene, pero resulta que este sujeto execrable pues, se forró en Pemex y tuvo la desfachatez de financiar la recuperación de Miss Universo. Tú sabes que el anterior dueño, Donald Trump, fue quien de alguna manera dejó el concurso porque le llegó el agua a los aparejos. Es decir, empezaron a denunciarlo porque se aprovechaba de las misses, como se aprovechó de las señoritas de menores de edad en el caso Epstein, que de eso está acusado. Estoy dando de qué hablar este tema. Unidos, y cada vez crece más la pelota, cada vez es más grande la bola de nieve que puede derrumbar a la Casa Blanca. Esto tiene su cuestión bastante lacerante, porque a él o a los que siguieron de Trump les compra el concurso el mexicano Raúl Rocha, nada menos, pero lo hace con financiamiento de Pemex, porque 750 millones de pesos en contrato no son para jugar a las matatenas. Y obviamente con esto, pues se sospecha mucho de que la corona de la bella Fátima sea honorable. Yo creo que si tuviera un poquito de vergüenza su familia y ella misma, devolvería la corona. Además, hay una cosa muy interesante, Alejandro. Tú ya viste a la Miss, así se dicen, Miss Chile, ¿la has visto? Sí, sí. Es una mujer guapísima. No digo que más o menos guapa, porque en esto no hay forma de decirlo. Yo prácticamente nunca sería jurado de un concurso de esta naturaleza, porque a todas les pondría 10, entonces sería un empate terrible y no había manera de desentrañarlo. Pero la de Chile estaba guapísima. Pero hay una cosa muy curiosa. La de Chile es chilena por decir, porque ha vivido en México. Y algo más interesante, la que compitió como Miss Suiza es mexicana. ¿Qué te cuento? Entonces todo el entramado se reúne en nuestro país, que está a punto de hacer un evento internacional más grande, como es el Mundial de Fútbol, con la mafia más grande que existe en la tierra después del narcotráfico, que es la FIFA. Así estamos. Curiosamente, quien denuncia este hecho, que lleva por nombre también por apellido Harfush,
amenaza con revelar, y esto va a ser un hecho, en el mes de mayo, todo este entramado que sin duda tocó a la 4T. La manera en cómo están destinando los recursos que nunca alcanzan para Pemex es vergonzoso. Esto no hizo sino destapar una de las tantas cloacas que hay en nuestro país. Y la verdad, como dice usted, es vergonzoso lo que acaba de suceder. Y que empresarios mexicanos relacionados con una empresa nacional que no da una y que la han seguido desfalcando como es Pemex, se ve involucrado en un caso de estos. Vamos a ponerle puntilla a este tema que no deja de ser como... No, es que es interesante. Y además hay una cosa que siempre me parece impresionante, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando subió a la presidencia Barack Obama, no se dieron mucha cuenta de que el nombre de Barack Obama, pues casi se parecía no solamente Obama a Osama, sino que además era Barack, le pusieron H, para que no sonara tan feo, pero su nombre era Barack Hussein Obama. O sea, los dos principales enemigos de los Estados Unidos, que entonces eran Saddam Hussein y y Osama Bin Laden, se reunían en el nombre del presidente de los Estados Unidos. Claro que esto fue anecdótico, si se quiere, porque al final de cuentas los dos sucumbieron en esa época. Los dos, me refiero a Saddam y a Osama. Pero ahora resulta que el que dirige la caravana de protestas contra el concurso Miss Universo se llama Omar Harfuch, casi como Omar García Harfuch, y mucha gente piensa que Omar García Harfuch va a ser el que va a desnudar todas las porquerías y los fraudes de este concurso, pero dudo mucho que Omar se atreva. Dudo mucho porque él está muy cómodo, así como estás tú en tu sillón, apacible y tranquilo, pero así lo veo yo a Omar García Harfuch. Lo llaman así como al perrito, así. A ver, Omar, ven para acá, tienes que decir esto. Ya va el pobre hombre a poner su cara creyendo que con esto va a conquistar la candidatura de Morena a la presidencia de la República. Ya lo despojaron como a un perrito, lo despojaron de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por la cuestión de la paridad de género y nos heredó a Clara Brujada, que es una de las peores funcionarias en la historia de este país. Creo que nada más hace competencia la campechana Laida Sansores en eso de lo peor, de lo peor, de lo peor. Y por ahí anda Rocío Nale también metiéndose al triunvirato de las mujeres más desastrosas. Y no paro, porque está Evelyn Salgado en Guerrero, está la señora Indira Vizcaíno en Colima. Bueno, es un desastre por donde se vea. Hablando de estas mujeres, a cual le debemos todo nuestro, al género le debemos todo nuestro respeto, pero estamos hablando de mujeres que han estado involucradas en cuestiones penosas. Hablando de este hecho de Fátima Bosch. Bueno, es que hay que aclararlo. Una cosa son las mujeres. Claro. A mí me gustan mucho las mujeres y hay algunas mujeres guapísimas como gobernadora. Por ejemplo, yo te dejo a ti a Laida Sansores y tú me dejas a mí, por ejemplo, pues, ¿qué será? Clara Brujada. No, ¿sabes qué me gustaría, pero no es gobernadora? Luisa María Alcalde. Esa es muy atractiva. Muy bruta, pero muy atractiva. Salió involucrada la que está al frente de devolver al pueblo lo robado, que finalmente es tía, si me apura, de Fátima Bosch. Entonces, vaya entramado de... Bueno, yo a Fátima Bosch la voto para que sea jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero si sustituye a la Brujada. De una vez, o sea, que se vaya Clara Brujada y que entre Fátima Bosch, porque es muy entrona. Le contestó al pobre tailandés ese que lo hizo pero pedacitos. Quedó el tailandés y ya la bajo de estatura quedó convertido en hormiga. Lo hicieron pedazos entre ella y el señor Rocha, que era el dueño del concurso. Lo corrieron, lo sobajaron, lo humillaron y quedó hecho una porquería
para que Fátima pudiera recorrer el camino de la inmortalidad. Y ahora quisiera tocar un punto que seguramente usted tendrá muchos detalles al respecto y tiene que ver con lo sucedido con el fallecido, el señor Manso. Ahora se está hablando mucho de lo que sucedió alrededor o en el entramado de quienes estaban a cargo de su seguridad. Y bueno, hay mucho de qué hablar, como dos jovencitos, o al menos un jovencito. Bueno, hay que aceptar una cosa, Alejandro. Manuel. No se explica, razonablemente no se explica por qué asesinaron brutalmente al jovencito que habían victimado a Carlos Manso. Yo sé que había mucha rabia, se habían asesinado a un prohombre, a un hombre extraordinario, como era Carlos Manso, pero asegurarlo y matarlo a mansalva no llegó a ocurrir ni siquiera en el magnicidio contra Colosio en 1994. También capturaron a Mario Aburto, al Mario Aburto de ese escenario, y lo golpearon brutalmente y había quienes pedían que lo mataran ahí mismo. Pero los guardias, los miembros del Estado Mayor en ese entonces, impidieron que tal ocurriera, aunque hay muchas versiones acerca de si le dieron un segundo disparo a Luis Donaldo Colosio y ya se volvió a apreciar a José Antonio Ortega, Sánchez Ortega, que Jorge Antonio, que era pues el segundo tirador. Eso es, yo tengo una historia particular sobre eso, pero nos llevaríamos todo el programa analizándolo. Pero lo descubrí un día. Ese señor se lo llevaron, ¿a dónde crees? A ese mismo que está ahora preso. Se lo llevaron a Laredo, Texas. Una amiga mía muy querida entonces, que es ahora, me lo voy a decir porque no tengo por qué guardármelo, que es ahora la directora del Mañana de Nuevo Laredo, y de la que yo estuve enamorado en alguna época de mi vida, porque yo he sido muy enamoradizo, me llevó a McAllen y me mostró cómo bajaba por las escaleras del Laredo National Bank, ese personaje Sánchez Ortega. Igualito, bueno, por lo menos era un doble, un clon. Y me dijo, mira, ahí lo tienes. ¿Y quién era el dueño del Laredo National Bank? A ver, te la pongo. No, ¿quién era el Carlos Jan González. Okay. Ese era el gran accionista del Laredo National Bank y él estaba protegiendo a este señor que ahora se aparece como el segundo tirador después de 30 años o más de 30 años ya del asesinato de Luis Donaldo. Don Rafael fue de los pocos, creo que entrevistó a Aburto, si bien mal no recuerdo, o no lo entrevistó, o no le dieron acceso. ¿Perdón? ¿Le dieron acceso a entrevistar a Mario Aburto? Sí, yo entrevisté a Mario Aburto el 22 de marzo, un día antes de cumplirse un aniversario del 2002. Se estaban cumpliendo en ese momento 8 años del asesinato de Luis Donaldo. Y sí, debo decirte que lo primero que me fijé era si había rasgos parecidos entre el Aburto de Lomas Taurinas y el Aburto que estaba detenido en la Almoloya de Juárez. Y estoy convencido de que sí, de que era el mismo. Fue una conversación muy interesante porque yo había solicitado hablar con él y me dijeron que no me iba a recibir. Yo tenía 2 objetivos ese día. El general Jesús Gutiérrez Rebollo, que sí, también había sido char antidrogas en 1997. Detenido, además. Estaba preso en el mismo lugar. Y a Mario Aburto. Tú sabes que cuando solicitas una audiencia con algún detenido, en las instancias más importantes, en este caso, se lo solicité al actual fiscal general de la República, que en ese momento estaba al frente de los penales como responsable de la seguridad en la Ciudad de México, pero también estaba al frente de Almoloya y tenía gran influencia para poder resolver este asunto. Entonces le solicité a él, con la intervención de Isabel Arvide,
otra periodista distinguida, que me hiciera favor de ponerme a tiro al general Rebollo, como le decían, y a Mario Aburto. Había que preguntarles, porque si no aceptan ellos que se les entreviste o que tengan algún contacto, pues no se puede. Entonces, de antemano me habían dicho que Mario Aburto no quería hablar conmigo y me dirigí entonces a ver a Gutiérrez Rebollo, que tenía mucho que decir. Pero cuando estaba comenzando mi plática con Gutiérrez Rebollo, me avisa el alcaide de la prisión, me dice, oiga, aquí tengo en el pasillo a Mario Aburto que viene a explicarle a usted por qué no quiere hablar con usted. No, eso está interesante, le dijo al general Rebollo, oiga, general, ¿me permite atender al señor Aburto mientras pues transcurre una breve charla de la que me va a explicar por qué no quiere hablar conmigo? Sí, le dije, total, no tengo muchas cosas que hacer, me dijo el pobre general. No me voy a ningún lado. El general se retiró al pasillo y entró Mario Aburto, pero entró de manera muy distinta a como había concedido algunas pequeñas pláticas a dos personajes anteriores, al maestro Julio Scherer García y desde luego a este gran periodista de Tijuana, cuyo nombre ahorita se me escapa. Blancas no. Blanco Ornelas, Jesús Sí. Blanco Ornelas. Sí, sí. Y ellos habían visto a Mario Aburto, pero detrás de la rejilla. A mí me lo entorilaron con una mesa de esas de lonchería de por medio. Ahí estaba yo frente al asesino de Colosio, del que yo tenía un gran recuerdo. Había sido amigo mío, lo digo con franqueza. Le tenía yo un especial afecto. Entonces, darle la mano al asesino de Colosio no era sencillo para mí, pero lo hice por cortesía y para tratar de que me agarrara confianza. Y estuvimos hablando 45 minutos. 45 minutos tardó su explicación de por qué no quería hablar conmigo. Y fue, me dijo muchas cosas. Vaya, bueno, dejé que corriera el tema, porque don Rafael de Loret de Mola es una enciclopedia. Siempre lo he dicho, desde un hombre que ha conocido a Lázaro Cárdenas del Río, que me ha contado cualquier cantidad. Era yo un niño, tampoco vas a poner ahí con que yo fui también de las camisas rojas, ¿no? No es para tanto, no es para tanto. Conocí al general Cárdenas porque mi padre lo fue a visitar y yo esperé en el automóvil. Esto fue una anécdota muy bonita. Yo esperé en el automóvil que mi padre acabara su audiencia con el general Cárdenas, y el general Cárdenas supo que estaba yo en el automóvil esperando, entonces tuvo la deferencia de acompañar a mi padre hasta el coche, y yo ya estaba dormitando en el automóvil, cuando era posible todavía quedarse en el coche, porque ahora hubiera sido imposible que dejaran a un niño esperando a su padre en el automóvil, sería impensable, pero en aquella época era factible, y entonces cuando me tocan el cristal y veo a la esfinge, que así le decían a Lázaro Cárdenas, parado junto a mí, pues fue impresionante. Me bajé del coche, para mí era como ver a un dios, ¿no? Porque yo tenía alguna información acerca de quién era el general Cárdenas, de lo que había hecho el general Cárdenas, de la admiración que yo le profesé desde siempre y le profeso. Pues bien, ahí me lo encontré y pues simplemente fue un saludo cariñoso, amable, a un niño que estaba en éxtasis viendo la figura de aquel maravilloso personaje. Y tener esa oportunidad de prácticamente haber tratado con, bueno, yo digo que de ahí para el Real, casi a todos los presidentes de la República. No anda por todos dos. ¿Cuáles son los dos que le han faltado? Ernesto Zedillo, que cobardemente eludió una entrevista conmigo después de que él me la propuso a través de su execrable secretario Liévano Sáenz. Lo recuerdo perfecto. Y Claudia Sheinbaum, a la que no pienso ver porque se nos va a ir más rápido de lo que piensa. Ya, justo ahorita vamos a entrar a ese tema, nada más para ir rubricando. Víctor Manuel, este niño de 17 años, es asesinado a mansalva, a 1 metro de distancia. ¿Qué quieren ocultar o por qué? O sea, no fue la gente, no fue el linchamiento,
Fue la propia Pues policía que quieren dice, asegurarse de que tenga alguna verosimilitud la versión oficial. Asesinarlo ahí es callarle la boca a un muchacho de 17 años que tenía mucho que decir. Así como a los muchachos de 17 años no se les permite todavía el voto, por ejemplo, tampoco se les debía permitir que tuvieran un arma con ellos. Pero esto no se puede evitar. Y alguien le puso la pistola a este chico, Víctor Manuel, que pues la usó para cometer un magnicidio incalificable. Lamentablemente, al asegurarlo, alguien lo asesina. Esto fue más rápido que cuando asesinaron a Lee Harvey Oswald, el asesino de Kennedy, al día siguiente, cuando estaban los funerales de Kennedy en pleno proceso. Sale Jack Ruby con una pistola, habituado además por la propia gente de la policía de Texas, de Houston, perdón, de Dallas, sale y le da de balazos a Lee Harvey Oswald en vivo y en televisión. Yo me acuerdo que estaba viendo la televisión siendo también todavía un niño, hago la aclaración, pero yo tenía un aspecto especial por Kennedy, porque me emocionó mucho que Kennedy viniera a México. Me encantaba su esposa Jacqueline, ya sabes que yo soy de ojo chiquito, me encantaba, y entonces me enteré que iba a ir al Ángel de la Independencia a poner una ofrenda floral y que iba a ir Jackie, naturalmente. Entonces yo tenía 10 años, es lo que tenía, y me acerqué a la columna de la Independencia y tuve la suerte de estirar la mano y le dije, Mr. President, le grité así, ¿no? Y que me oye este condenado, y se me acerca muy jovial, pero no se acercó Jacqueline, que era la que yo quería realmente saludar, pero se acercó el presidente Kennedy y me dijo unas palabras en inglés. ¿Qué haces, muchacho? ¿Qué haces aquí? Estás muy chico. Digo, no, yo vine a verlo porque le tengo mucho cariño. Entonces me agarró la cabeza, me la sacudió, ya sabe lo que se le hace a los niños. Imagínate el impacto que tuve yo unos meses después cuando me entero que fue asesinado. No me quería separar de la televisión. No me quería separar de la televisión, al grado tal de que vi en vivo y en directo cómo Jack Ruby mató a Lee Harvey Oswald. Pues aquí fue lo más rápido. Aquí nos esperaron al día siguiente. Aquí mataron a ese muchacho de manera inmisericordia, acabando de ocurrir el magnicidio. Claro, no justifico, ni nunca justificaré a este chico que pues le lavaron el cerebro o le pagaron o le aseguraron la vida a su familia. No sé cuál fue el pago para hacer semejante barbaridad. Y nunca se hablaba de un pago de 2 millones de pesos y curiosamente el que están poniendo como autor intelectual no, pero eso es lo que se de dice. Morena, era miembro Eso es lo de que se dice, Alejandro. La realidad es muy otra. La realidad es que seguramente le resolvieron el problema económico a su familia y a varias generaciones por venir. Yo creo que ahí se intervino el cártel Jalisco Nueva Generación, como se dice. No es algo muy sorprendente, es bastante predecible. Lo que no se quiere decir es quién de los políticos a los que señaló el propio Carlos Manzo como posibles autores intelectuales de un presunto crimen, pues estaban detrás o fueron también vehículo para el magnicidio. Lo mencionó y fueron muy claros sus menciones. Raúl Morón, que aspira a ser candidato a gobernador de Morena. Leonel Godoy, que sí, ya fue gobernador de Michoacán. Incluso señalado Nacho Campos, que era el alcalde ¿cómo se llama? De Uruapan, antes de que fuera presidente municipal el señor Manzo. Incluso se postuló para la reelección y fue a quien le ganó Manzo la presidencia municipal de Uruapan. Esos tres personajes, nadie ha osado investigarlos. Ya debían haberse abierto las carpetas de investigación, porque aún en el supuesto de que Omar García Harfuch, el perrito faldero de Claudia Sheinbaum,
diga que él está seguro de que fue el cártel Jalisco Nueva Generación, la realidad es muy distinta. Hay mucho por detrás. Y por último, nada más, que es con el que quiero poner rubricar ya este diálogo, que ha sido muy breve con usted, sobre esta marcha de la generación Z, la que, por cierto, muchos medios de comunicación le dieron foco a usted. Muchos, y bueno. No, lo que pasa es que dijeron Luisa María Alcalde y la señora presidente, le digo yo a la señora presidente, como no tienen información, dicen que lo saben todo, pero no saben nada. Entonces me vieron ahí, yo sí me sumé a la marcha, como un ciudadano más. Pero dime tú, tú sabes perfectamente bien que yo no tengo capacidad financiera para financiarme el desayuno de hoy. O sea, no para financiar, digamos, una marcha de esta naturaleza. Me dijeron que era yo uno de los que estaban detrás de la organización del evento y que además había yo sido uno de los que habían encabezado la marcha. Favor que me hacen. Yo estoy muy orgulloso de haber asistido a esa marcha y si por eso me van a meter a la cárcel, encantado de la vida entro, porque van a exhibirse así como lo que son, unos dictadores, unos autócratas, unos miserables, que ni siquiera tienen información. Ay, Luisa María, yo guardaba esperanzas de que algún día me hicieras un favorcito y me echaras el ojo, pero después de esta declaración, te bendigo y que Dios te ayude. ¿Hubo represión? Sí hay represión en este. Pues naturalmente, yo sigo exigiendo que salgan ya de la cárcel estos muchachos que han sido detenidos por protestar. Esto no se ve ya en ninguna parte del mundo. Estamos en una situación de gravedad extrema en cuanto al autoritarismo presidencial. Hay que exigir que salgan de la cárcel los presos políticos que surgieron de la manifestación del pasado día 15 de noviembre. ¿O es acaso que va a celebrar el 6 de diciembre con un zócalo repleto de acarreados que se van a estar moviendo entre sí porque no aguantan los discursos de la señora Sheinbaum? Van a dar esa manifestación con presos políticos en la cárcel por haber protestado aludiendo a lo contrario de lo que se festeja el 6 de diciembre. Es la pregunta que yo me hago. ¿Van a llegar a ese grado de miseria humana de tener detenidos a los que protestan y bien refaccionados a los que bajan la cabeza miserablemente? Vaya contundencia con lo que acaba de hablar una de las voces más críticas del sistema de gobierno que tenemos en la actualidad y que invito a que sigan en su página de Rafael Loret de Mola en YouTube, que es donde él tiene un espacio diario al que siguen miles de personas y un hombre que ha hecho conciencia. Bueno, a mí me llama mucho la atención que son de los pocos que se ha atrevido a gritarle en su cara asesino a uno de los funcionarios más temibles por décadas. ¿Sabe a quién me refiero? Y lo haré si me lo vuelvo a encontrar, aunque esté viejecillo. Ya va a cumplir 90 años, pero le tengo unas ganas. Bueno, yo no estoy tampoco tan chamaco, así que un anciano que le pegue a otro, pues no creo que sea una cuestión de escándalo. El escándalo sería si yo fuera muy joven y él muy viejo, pero no es así, está fuerte el tipo. Y me gustaría volverme a encontrar, porque la próxima vez que me lo encuentre, sí le voy a caer a golpes al señor Manuel Bartlett Díaz. ¿Tú sabes cómo salió de Tabasco su padre? No. Su padre, Manuel Bartlett Bautista, que fue gobernador de Tabasco, porque la familia de Bartlett es tabasqueña, aunque indebidamente se le hizo gobernador de Puebla por órdenes de Carlos Salinas de Gortari. Bueno, pues el señor padre de este señor tuvo que vestirse de mujer para abandonar Villahermosa, temeroso de la protesta de los jóvenes estudiantes que estaban furiosos porque les había quitado el privilegio de no pagar el transporte público.
esto se usaba mucho en el sureste, a los estudiantes como un apoyo, se les permitía no pagar el transporte urbano. Y cuando este imbécil, ya que en paz descanse, padre de Bartlett, les quitó ese privilegio, se armó tal protesta que el señor Bartlett Bautista se disfrazó de mujer, así como otros pseudo revolucionarios, que no digo nombres porque voy a herir sensibilidades, se disfrazaron de mujeres para poder huir de la muchedumbre. Yo creo que son los padres del movimiento transgénero. ¿Cuántas anécdotas tiene don Rafael que pudiera contarnos y que pudiera decirnos durante el programa que... Como dice, no sabe uno, como dice el dicho, no sabe uno más sabe uno por viejo que por diablo. Más sabe uno por viejo que por diablo. Decía aquí, le voy a leer uno de los comentarios, dice Leti Mota Carrillo, don Rafael Loret de Mola es más que una enciclopedia, es una biblioteca completa. Qué manera tan extraordinaria de recordar nombres, fechas, momentos. O sea, ¿cómo se logra eso, don Rafael? O sea, porque tiene todos los... Pues no lo sé. Por lo menos hay una cosa que no he hecho. No me he caído en un abismo y se me ha roto la cadera. Yo creo que por eso tengo la mentalidad un poco más abierta. Ok, eso ya fue personal. Don Rafael, no quiero abusar de su tiempo, la verdad es que... No, yo tengo que ir a desayunar, porque si no... Vámonos a desayunar. Vámonos, don Rafael. Un abrazo, Alejandro, y nos vemos pronto. Recupérate, no te andes haciendo tarugo, recupérate. Abrazote, don Rafa. Nos vemos. Pues. Bye, gracias.